Buenas, esta es una pequeña muestra de lo que fue la presentación de Salesforce DX Closer Look parte 2. Mi nombre es Federico Just, soy desarrollador Salesforce hace unos 3 años. Trabajo en el momento para SiteTracker vía VirusDev y me pueden contactar por intermedio de este mail o en mi Twitter @FedericoJust. El día de hoy las slides los hice en inglés y van a empezar a estar en inglés para los casos de extranjeros. Y bueno, comenzando con esto, ¿por qué crearíamos plugins? Ya de por sí el core, el Salesforce LI, provee cantidad de comandos y funcionalidad para las necesidades más comunes que puedan tener tanto los clientes como los partners. Pero cada equipo tiene necesidades específicas. Por eso el CLI es extensible. Incluso dentro de Salesforce hay diferentes equipos que tienen diferentes requerimientos y ellos crean sus propios plugins. Los empleados crean plugins como proyecto paralelo o Trailblazers, incluso en la comunidad los crean y los comparten. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué conocimientos? Necesitamos un par de cosas muy importantes como ser TypeScript o al menos JavaScript ES6, que es a lo que TypeScript se compila. Conocimiento de Node.js, conocimiento de NPM, que es el Package Manager de Node, conocimiento al menos básico de Yarn, que es una herramienta de build de JavaScript, y conocimiento de los Salesforce APIs. Y para empezar a generar un plugin es muy sencillo. Es simplemente en la línea de comandos ponemos sfdx plugins generate y el nombre que le queramos dar. Esto va a crear un template con un comando hello2.org, que siempre el comando va a estar en el nombre del plugin, en la carpeta source, commands, hello /org ts. Para correr estos comandos, mientras estamos desarrollando, vamos a la carpeta base del plugin y ponemos bin-run y por ejemplo --help, y ahí va a salir toda la ayuda para dicho plugin, y a su vez podemos irlo ejecutando con el namespace y el comando que le hayamos dado. El namespace sería el hello y el comando sería org. Y una vez que está pronto podemos conectarlo a nuestra instancia local de Salesforce DX con sfdx plugins link. Otra cosa que podemos hacer también es publicarlo en NPM si estamos satisfechos, si está pronto, para compartirlo con el resto del equipo. O simplemente que clonen el repositorio y hagan el plugins link. Y acá vamos a un pequeño demo. Entonces acá vamos a ir cfdx plugins generate. Entonces acá podemos dejarlo todo por defecto. Y acá va a empezar a crear el template del mismo.
baja toda una cantidad de dependencias y acá en Visual Studio Code abrimos la carpeta. Ya trae por defecto algunas cosas para configuración espacial CI, VS Code. Vamos a tener una carpeta Messages con los distintos mensajes que vamos a tirar en la línea de comandos. La carpeta Source, donde va a estar los comandos en sí que vamos a tener. La carpeta Test para poner los unit test. Y esto es lo que les hablaba del YAML, la configuración del TypeScript. Y esto va a ser el plugin en sí. Por defecto vamos a necesitar estos imports. Acá vamos a importar los mensajes de la carpeta Messages. Los vamos a cargar en esta constante. Y la estructura del plugin en sí sería todo esto. El export default class, que siempre extiende sfdx command. Y bueno, acá va a empezar todo el código del plugin en sí. En realidad toda esta primera parte es configuración. Acá es la descripción del comando, los ejemplos que va a tirar en la línea de comandos, los parámetros que se le va a dar. Se le puede dar de un carácter, no pueden ser de múltiples caracteres. Acá unos parámetros que se le puede indicar por defecto si los habilitan o no. Si requiere username, requiere un dev-hub username, requires project. Y acá es donde se ejecuta. Con esto va a obtener la conexión al org que estén utilizando. Va a ser un select name, trial expiration date from organization. Y así sucesivamente se va a conectar para obtener esos datos de la organización. Y acá abajo es donde devuelve el resultado a la terminal. Entonces, si yo vengo acá, new terminal, bin barra run, hello, y me va dando todo el árbol de comandos. Hello org. Y acá, por ejemplo, me da la descripción que estaba por acá arriba. Command description, print everything in your org IDs. Si lo cambiamos, un saludo. Y ahora vuelvo a ejecutar el comando. Me lo cambio acá. Ahora lo mismo para los ejemplos, que los podemos editar a nuestro gusto. Agregarle acá parámetros, que la descripción se lo podemos o bien poner aquí mismo, o seguir este patrón y agregar distintos mensajes. Un detalle importante también es que se pueden importar cualquier tipo de módulo JavaScript de NPM para extender la funcionalidad que tengas actualmente, o para lograr distintas cosas, ya sea exportar un query a Excel automáticamente, ya sea comparar dos orgs. Las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, cualquier cosa que puedas hacer con JavaScript vas a poder hacerlo acá. Y este
acá, como no es un proyecto de SFDX, no estoy conectado a ningún scratch.org, perdón. Pero si hago plugins link, y ahora voy Scratch, X, hello, org, hello world, this is org Federico Hughes, bla bla bla, y se conectó al org, donde estaba conectado, que era el scratch.org. Si hago, por ejemplo, -9, cabeza, porque me dicen cabeza, hello cabeza. Como verán, es bastante sencillo, se podría decir. Solo necesitan saber JavaScript. Si por ejemplo les muestro uno que hice, que esto lo pueden bajar de mi repositorio. En este caso el namespace dice git, comando code deploy. Entonces este es más que nada para scratch.org, para sandboxes. Entonces la idea de este plugin es, teniendo un branch base y un branch en el que estás trabajando con un nuevo feature, para poder deployar los archivos que cambiaste a, por ejemplo, a un sandbox de QA. Entonces acá si hago sfx git code deploy, lo correrías así, por ejemplo, para que compare tu branch en el que estás con el branch de destino. Podría ser QA, master o como le sea que se llame. El username de destino puede ser un sandbox de QA, por ejemplo. Y la ruta es relativa a la ruta local, donde vas a poner los archivos que se va a hacer el deploy. En este caso no lo voy a ejecutar porque, bueno, no estoy conectado a ningún repositorio. Solo les voy a mostrar el código. El B, que es el flag del branch, el D, que es el output del directorio. En este caso agregué el shell.js. Y acá es donde empieza los comandos del shell. Si tiene git, si no tiene, tira el error y empieza a comparar el branch actual con el branch de destino, haciendo un reparse. Estos son comandos de git para obtener el working branch, crea el directorio que se le pasó como atributo, hace un git diff pero omitiendo los archivos borrados,
para ver las diferencias de los branch. Y después hace un git ls files para obtener la lista de archivos que todavía no están incluidos en el repo. Luego eso los mete todos en unos arreglos y itera por el arreglo y los va copiando a la ruta que le especificamos anteriormente. Y bueno, si no hubo ningún error, hace source deploy pasándole el "-p" para pasarle la ruta que especificamos donde están todos los archivos a hacer el deploy, y "-u" con el target username que se le especificó. Si hubo algún error, tira nothing to deploy. Y bueno, si se pudo deployar, deployed successfully, y no es más que eso. Como les decía, cualquier cosa que se pueda hacer con JavaScript se puede hacer con los plugins. Y acá les dejo también unos links de referencia a distintos recursos. Muchas gracias y como siempre no olviden registrarse en montevideosdg.com para el Trailblazer Community de Montevideo para enterarse de futuros eventos y workshops. Muchas gracias.